Bienvenidos nuevamente, este es nuestro estudio de esta semana y pues vamos a dar inicio con una pequeña oración. El día de hoy vamos a completar un estudio que empezamos hace un par de semanas y es con respecto a que el tiempo de Dios es perfecto. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por la bendición que tenemos, que has proveído una vez más, Señor, un medio para poder, Señor, llevar tu palabra. Ahora que nos encontramos en casa, que no nos hemos podido reunir, Señor, no nos hemos podido congregar en los templos, Padre Santo, pero sabemos, Señor, como parte de tu iglesia, que tú tienes todo en control, Señor, y es por eso de que entendemos que tú lo haces todo a su tiempo y tu tiempo es perfecto. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que bendigas a cada una de las familias, Señor, a cada una de las personas, Padre Santo, que a través de este medio, Señor, han sido fieles también con un deseo de aprender y de escuchar tu palabra y de escudriñar en ella. Te pedimos que bendigas el estudio de esta semana. Quita en este momento todo estorbo, toda distracción, Señor, y que sea para nosotros, Padre Santo, el alimento, Señor, para nuestro espíritu, como el alimento físico que también has proveído hasta el día de hoy. Todo esto te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, bienvenidos todos nuevamente. Gracias por sintonizar. Gracias, Iglesia Betel del Ministerio Hispano en la ciudad de San José. Le damos gracias a Dios que nos está permitiendo poder llegar a ustedes a través de este medio, y todos ustedes los que también nos sintonizan, les quiero de una manera personal agradecerles mucho sus comentarios que han hecho. Sé que los están viendo hasta en otros países, en otros estados, en otras ciudades, y que siga siendo de bendición para ustedes. Y pues hace algunas semanas empezamos este estudio. Prácticamente no es un estudio así, sino que es una palabra de reflexión, o que conozcamos un poquito más de lo que la palabra de Dios nos enseña, y que le ayude a usted allá en su hogar también a seguir leyendo. Por eso le pido que tome un papel y lápiz y anote las citas bíblicas que aquí estamos utilizando, y que estas citas bíblicas son respaldo para el estudio, para la reflexión que tenemos. Es un respaldo bíblico, todo lo estamos tomando es la palabra de Dios, para que usted también la escudriñe ahí en casa y vea cómo el Señor nos está bendiciendo de una gran manera a través de su palabra. Hace unas semanas estuvimos hablando de que el tiempo de Dios es perfecto. Este es el título de las reflexiones que hemos estado teniendo. Y en este día quiero hacer un pequeño resumen antes de culminar con la última parte. Estuvimos viendo al principio que para Dios el tiempo es algo fundamental. De hecho, pues todo desde el principio de la creación estuvo basado en ello. Y es lo que estuvimos viendo en nuestro primer estudio. Estuvimos hablando acerca de el tiempo del hombre y el tiempo de Dios. Estuvimos hablando con respecto a unas palabras griegas que definen el tiempo del hombre, como la palabra cronos, que significa pues el tiempo del hombre, que es medido en milenios, años, siglos, días, semanas, etcétera. Y estuvimos viendo también que el tiempo de Dios es perfecto, y lo vimos en la palabra también griega kairos, que esto significa periodo de tiempo o un tiempo determinado y apropiado para que se cumpla el propósito de Dios. Estuvimos viendo al principio de que el tiempo de Dios es perfecto. Él tiene en sus manos, Él no se tarda ni tampoco viene antes, y Él sabe cómo y cuándo las cosas deben de suceder. Es fundamental aprender a esperar en Dios, pues las más grandes bendiciones llegan en el tiempo perfecto de Dios. Estuvimos viendo que Cronos marca cantidad, o sea, lo que nosotros podemos medir, y Kairos marca calidad, lo que Dios tiene en su perfecto plan para nosotros. Una faceta fundamental en los tiempos de Dios es aprender a esperar en Él. Esta es en sí
lo que quiero que aprenda y lo que quiero que entienda en este estudio, que el tiempo de Dios es bien fundamental aprender a esperar en Él. Muchas veces nosotros nos apresuramos, queremos que las cosas vengan pronto y cuando han venido así porque nosotros lo hemos deseado o porque nosotros hemos provocado que sucedan muchas cosas antes de su tiempo, las cosas no han venido bien. Yo a través de todos estos años he aprendido que cuando yo he querido hacer las cosas, no han durado, pero cuando he esperado en el Señor, a Dios gracias, siempre he recibido la bendición cuando he sabido esperar al tiempo de Él. Y esto es algo que yo quiero que usted también aprenda, usted, a que debemos de aprender a esperar en Dios. Después estuvimos viendo la semana pasada acerca de reposar en Dios. Reposar en la Biblia significa dedicarle tiempo a Dios. Y es importante hacer el tiempo a Dios en nuestra agenda, en nuestro diario vivir, incluir a Dios en todas las cosas que hagamos. Y de esa manera nosotros vamos a aprender de que Dios está incluido en nuestro diario vivir y en su plan también nosotros nos hacemos partícipes juntamente con Él. Eh, Reposar, estuvimos viendo también que significa reflexionar y meditar en su palabra. No necesariamente reposar significa estar acostado, durmiendo o sin qué hacer, sino que al contrario, en la Biblia encontramos cuando se refiere a la palabra reposar, se refiere que la gente reflexionaba en la palabra, meditaba en la palabra. De hecho, estuvimos hablando de que en el día de reposo eso era lo que acostumbraban ellos a hacer. Leían la palabra de Dios en las sinagogas, en el templo y meditaban en ellas. Y también lo vimos que como ejemplo Jesús lo hacía también. Él asistía a las sinagogas en el día de reposo a escuchar de la palabra de Dios. Estuvimos viendo también que el día de reposo es el tiempo que nosotros debemos de utilizarlo para la meditación en su palabra y no para hacer actividades de nuestro diario vivir que, como les digo, si nosotros ponemos en nuestra agenda y hacemos una agenda semanal de qué es lo que debemos de hacer, igualmente como tenemos un horario de trabajo y que si fallamos ese horario en llegar tarde a nuestro trabajo, puede ocasionar que nos den alguna falta, suspendernos un día o descontarnos horas. Si nosotros somos fieles a esto, deberíamos de ser mucho más fieles también a estarnos involucrando en la palabra de Dios, en leer su Biblia, en hacer oración y en meditar en ella. El pueblo de Israel en el día de reposo estudiaba la ley, meditaba en las escrituras y adoraba al Señor, tipo de lo que nosotros hoy día hacemos cuando nos congregamos en los templos. Es lo que hacemos, leemos la palabra de Dios, escuchamos los mensajes, los sermones, los estudios bíblicos, tenemos un tiempo de adoración, igual que lo hacían en la antigüedad, hoy lo hacemos nosotros también. Y eso es importante conocer de que para Dios hacerle un tiempo a Él es bien importante. Estuvimos viendo que el mismo Dios reposó allá en Génesis, en el capítulo 2 y versículo 2 estuvimos viendo que Dios acabó en el séptimo día su creación y dice, y reposó Dios. Reposar no necesariamente era porque Él estaba cansado, sino que reposó para meditar la creación que Él había hecho. Y ahí mismo en la palabra encontramos y vio Dios que todo era bueno. Entonces, eso lo encontramos en Génesis 1:31. También nos enseñan las escrituras que el reposo es tiempo de bendición. Si recordamos, es nuestro Señor Jesús en el día de reposo hizo muchas sanaciones, hizo muchos milagros y por eso mismo los judíos, los fariseos lo criticaban mucho y trataban de buscar una manera de cómo hacerlo quedar mal a él, y él siempre los ponía también en cuestión. Por eso es de que él siempre también cuestionaba a los fariseos
a los maestros de la ley, a los escribas, con respecto a eso, porque les decía, ¿verdad? Ustedes dicen de que no hay que hacer nada en el día de reposo, ni a tu prójimo, aun si tuviera una gran necesidad, pero ustedes dicen, si una de sus ovejas cae en un pozo, van y lo sacan. Entonces, ellos estaban ahí, no cumpliendo la palabra de Dios, o estaban haciendo lo que a ellos les convenía. Entonces, con este resumen de estas 2 semanas, podemos decir que si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor también hará su parte. Confiar en Dios, eh, Él va a hacer los milagros conforme a su tiempo. Él sabe nuestras necesidades y Él sabe de que si no nos ha dado algo es por alguna razón. Posiblemente si nos curara de alguna enfermedad, tal vez nos olvidaríamos de Él. Posiblemente si la situación económica en que muchas veces nos hemos encontrado difícil y Él nos diera en abundancia para que nos olvidemos de Él, por eso es que muchas veces no ha llegado a nosotros lo que tal vez con nuestros ojos o nuestro sentir nosotros deseamos, y a veces hasta podemos decir que Dios se ha olvidado de nosotros, pero a través de sus estudios hemos visto de que Dios tiene todo bajo control y Él ha tenido todo en su tiempo. Saber esperar, aunque pasen los años, mis amados hermanos, Dios, como lo vimos, Él no va a venir ni antes ni va a venir después, sino que justamente a su tiempo. Y en este día quiero culminar este estudio con respecto a que Dios tiene todo en su tiempo perfecto y al tiempo de Él es que van a suceder las cosas. Y vamos a ver hoy a través de un ejemplo en la palabra de Dios, vamos a ver a través de Zacarías y Elizabeth. Ellos eran esposos y fueron los papás de Juan el Bautista, y vamos a ver cómo ellos esperaron en su tiempo y que Dios lo que les había prometido llegó a su tiempo, no importando de que ellos llegaron a ser ancianos y pudieron ver la petición que le tenían a Dios. También la palabra de Dios nos muestra esto, que los padres de Juan el Bautista son un ejemplo vivo de los tiempos perfectos de Dios. El Señor no se ha olvidado de sus hijos. Él no se olvida de nosotros, así como lo hizo con Zacarías y Elizabeth, que no se ha olvidado de ellos, ¿verdad? A su tiempo el Señor les trajo su petición. La Biblia nos dice que el Señor tiene un poderoso plan para cada uno de nosotros. Y en su plan perfecto, desde que el hombre pecó, el Señor ideó su plan para que si el pecado entró por un hombre, en este caso Adán, también por un hombre viniera la salvación. Es por eso de que se encarnó nuestro Señor Jesús en un cuerpo humano y vino Él a enseñarnos durante el tiempo en que estuvo, a traernos esas buenas nuevas, ese evangelio de la salvación. La Biblia nos dice que el Señor tenía ese poderoso plan dispuesto para cada uno de nosotros, y en su perfecto tiempo este plan se debe de cumplir, se va a cumplir. Ante estas verdades debemos de tener presente que aunque transcurra el tiempo, no por eso debemos de renunciar a las promesas que encontramos en la Biblia, o que perdamos nuestra esperanza en nuestro Señor Jesús. Pues el Señor sabe muy bien cómo Él hace las cosas. Debemos confiar y caminar en los tiempos de Dios. Como era normal, en este tiempo el pueblo judío, pues igualmente con Zacarías de Elizabeth, cuando ellos se casaron, ¿verdad? Estaban esperando tener hijos, como es cualquier pareja que se casa. Uno de los objetivos es de tener hijos y poder iniciar una familia propia. Igualmente, Elizabeth y Zacarías, los papás de Juan el Bautista, cuando se casaron tenían esa inquietud, ese deseo, pero lamentablemente Elizabeth era estéril. Y lo más seguro es que ellos comenzaron a orarle a Dios confiando en un milagro. A pesar de todo, pasó el tiempo y el anhelado hijo no llegaba. Porque eso era, en esos tiempos,
que uno tuviera hijos cuando se casaba, y entre más hijos decía que era una mucha más grande bendición la que Dios estaba dando. Más sin embargo, a su tiempo Dios mandó a su ángel con su respuesta en el tiempo de Dios. Dios nunca nos va a decepcionar, Dios nunca nos va a olvidar, aunque nosotros muchas veces así lo creamos. Él todo lo hace en su tiempo perfecto, y en su tiempo mandó el ángel para que le diera el aviso a Zacarías de que iban a ser papás. El tiempo de Dios es perfecto, mis amados hermanos. Y en este tiempo que tenemos de estar en casa, esta pandemia a nivel mundial que nos ha traído ahora un reposo en casa, no es para que estemos descansando en casa, sino que para que reflexionemos cómo somos de frágiles. Que algo tan pequeño está causando que ya en alrededor del mundo hayan más de 1 millón de contagiados, que hayan cientos de miles de muertos debido a una enfermedad, y que pensemos en eso. Pensemos cómo nosotros mismos nos estamos destruyendo nosotros mismos físicamente y también espiritualmente. Hoy día hay tantas religiones, hay tantas sectas, hay tantas cosas que de todo se está haciendo una forma de buscar a un Dios, y nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero, el cual por amor es que permite que también pasen ciertas cosas para que nosotros reconozcamos que no somos nosotros, que no son nuestras propias fuerzas, sino que son con las fuerzas del Señor que nosotros podemos salir adelante en el plan perfecto de Dios. Nos enseña la palabra de Dios allá en Lucas, en el capítulo 1, entre los versículos 11 y 12, nos habla de que un ángel se le apareció a Zacarías. Y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 1, 11 y 12. Y dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y tuvo temor. Aquí quiero que veamos esta parte, esta sección, que dice que el ángel del Señor, ¿verdad?, se le apareció a Zacarías. Y note cómo aquí Lucas está haciendo referencia y está marcando que dice de que el ángel estaba puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Vamos a ver un poquito, escudriñar un poquito qué significa esto. El contexto de este pasaje, mis amados hermanos, de este pasaje bíblico, nos permite ver que Zacarías ya posiblemente se había olvidado del asunto de que ellos querían tener hijos. Mas sin embargo, ¿dónde estaba Zacarías? Zacarías, recordemos que era un sacerdote del templo de Dios, y dice de que estaba él pues orándole a Dios. En realidad, él tal vez ya no esperaba un hijo, ya había llegado a una edad, ya había llegado a llegar a ser anciano, y posiblemente ya había perdido las esperanzas, o hasta ya había dejado de orarle al Señor por un hijo. Pero ya habían transcurrido muchos años, ahora ellos ya eran ancianos. Y seguramente pensaban terminar tal vez sus últimos años siempre sirviéndole al Señor, porque de hecho, si el ángel se le presentó a Zacarías a la derecha donde estaba el altar del incienso, es porque Zacarías siempre siguió fiel a Dios buscándolo en su templo. Hoy no nos podemos reunir en los templos todavía. Próximamente ya nos vamos a estar reuniendo, pero estamos reunidos en casa, y nuestra casa es un templo también. Nuestro cuerpo mismo es un templo. Dice que es templo y morada del Espíritu Santo. Y donde el Espíritu de Dios habita, ahí está Él. Y usted habita en una casa. Y en esa casa, en su hogar, también es un templo donde usted sé que le ha estado adorando a Dios. Sé que lo ha estado buscando más tal vez ahora en estos tiempos. Y a través de estos estudios que están llegando a su casa, seguimos nosotros trabajando en lo que es la palabra de Dios. Pero miremos
lo que sucede con Zacarías. Es muy importante considerar el lugar donde aparece el ángel. La Biblia nos dice que aparece a la derecha del altar del incienso. ¿Sabe? Esto contiene un mensaje del Señor para nosotros hoy día, puesto que nos recuerda que no debemos de renunciar a nuestras adoraciones al Señor. No nos estamos reuniendo en un tiempo para ir a adorarle a través de una alabanza, a través de escuchar un mensaje, a través de escudriñar en la Biblia, a través de tener nuestros estudios. Hoy día lo estamos teniendo a través de este medio. Y esta es una forma de que no se nos tiene que olvidar de que debemos de seguir adorando a nuestro Dios, debemos de seguir confiando en nuestro Señor Jesús. En la Biblia, ¿sabe? El incienso representa adoración. ¿Sí? En la Biblia el incienso, el olor fragante del incienso significa adoración. Y Zacarías estaba, dice, de enfrente del altar del incienso. Y el ángel se aparece al lado derecho de este altar. Este es símbolo de comunión con Dios. Porque la adoración es un tipo de comunión con Dios. Cuando nosotros nos acercamos al altar del incienso a presentar nuestras peticiones, estamos teniendo comunión con Dios. Sin duda alguna, nuestra vida de adoración demuestra que aunque no haya respuesta de parte de Dios inmediata, nosotros debemos de seguirle amando. Debemos de perseverar, debemos de, pues, esperar en el tiempo de Dios, porque la respuesta llegará. En las Sagradas Escrituras, el lado derecho nos habla del lugar de honor y poder. De hecho, sabemos de que nuestro Señor Jesús está, dice, sentado a la diestra de nuestro Padre, o sea, a la derecha de nuestro Padre Celestial. Y el lado derecho representa, ¿verdad?, un lugar de honor y de poder. Y el sacerdote Zacarías estaba siendo honrado y fortalecido con la gloria de nuestro Señor, así como Jesús también fue visitado por un ángel para darle fuerzas en el huerto de Getsemaní antes de que fuera entregado. El ángel también estaba allí del lado derecho del altar del incienso, dándole fuerzas a Zacarías, dándole un lugar también de honor a Zacarías, diciéndole de que Dios no se había olvidado de él. Por eso podemos concluir que el Señor está tal vez en silencio muchas veces en nuestra vida. Podemos hasta sentir que se ha ausentado de nosotros, mas sin embargo Él está trabajando en todo tiempo en nosotros y está trabajando a favor nuestro. A veces no vienen las cosas que nosotros queremos, a veces nuestras oraciones no tienen una respuesta inmediata y a veces las tienen también. Y es por eso de que aquí debemos nosotros de no desalentarnos, sino que pensar siempre de que el Señor está trabajando en ese tiempo de silencio, o cuando no tenemos respuesta inmediata, Él sigue trabajando a favor nuestro. En ciertas ocasiones el Señor calla por amor nuestro. En otros momentos lo hace para fortalecer y para darnos confianza y para que aumente nuestra fe también. Por eso a veces vienen respuestas inmediatas. De hecho, hemos escuchado muchos testimonios cuando nos hemos reunido de cómo el Señor ha respondido a oraciones. Y a veces a los que tal vez no nos ha respondido a oraciones y que tenemos muchos años decimos, ¿cómo? Si apenas si se convirtió y ya está recibiendo de parte del Señor. Y yo que ya tengo 5, 10, 15 años y no me ha resuelto el Señor lo que tanto le he pedido. Recordemos lo que estuvimos viendo la semana pasada, que aún Pablo, en el mensaje del domingo lo mencionaba yo, de que Pablo, a pesar de que él tenía un mal en su cuerpo físico, él estaba orando y le orándole al Señor que le quitara, y él lo menciona, dice 3 veces le he pedido al Señor que quite este aguijón de mi cuerpo. No sabemos con exactitud qué era la molestia que Pablo tenía,
Pablo murió y la Biblia no menciona que haya sido sanado en esta vida, pero sabemos que él ha sido sanado en la otra vida, como muchos de nosotros. Tal vez en este tiempo, en esta vida no vamos a tener tal vez una sanación o algo que le estamos pidiendo al Señor, pero el Señor va a venir y va a llegar a su tiempo. Tal vez no en esta vida, pero en la vida siguiente, Él nos va a dar un galardón por haber soportado y por haber sido fieles hasta lo último. Entonces, por eso podemos concluir de que el Señor en su silencio sigue trabajando a favor nuestro. Que el Señor contesta muchas veces rápido para fortalecer, para darnos confianza, para que aumente nuestra fe. También puede ser para que nosotros probemos el compromiso y la madurez cristiana que tenemos. ¿Sabe que nosotros como cristianos vamos de nivel en nivel también? Así como cuando empezamos, cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, nuestra fe era grande y muchas veces se ha disminuido, pero ¿sabe? Nuestra fe debería de ir de aumento y aumento. La fe del cristiano es la que mide qué madurez tiene, qué grande es en su fe. Según la fe que nosotros tengamos, eso representa cuánto nosotros buscamos y amamos a Dios. Y en otras ocasiones no se deja escuchar tal vez el Señor. ¿Sabe por qué? Porque tal vez no quiere que lo escuchamos, sino que Él quiere que lo veamos. Él quiere que veamos su obra perfecta en nuestra vida. Es por eso de que las cosas espirituales tienen su efecto en las cosas que podemos ver en lo físico. Hablaba la otra vez de que hay enfermedades que están en nuestro cuerpo, pero sabes, son enfermedades espirituales que si nosotros buscamos de Dios y buscamos nuestra paz espiritual, buscamos tener esa conexión con Él, físicamente nosotros vamos a ser restaurados. Hemos visto esto en otros estudios, que el estrés, el miedo, las fobias, todas estas cosas son cosas espirituales que se reflejan en lo físico. Nosotros decimos, si el Señor nos ha dado a nosotros señorío sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo y sobre los animales del mar, ¿por qué es que a veces le tenemos miedo a cosas tan pequeñas y tan insignificantes, ¿ah?, que nos causan miedo y nos causan fobia? Es aquí donde nosotros debemos de poner nuestra confianza en nuestro Señor, porque Él tiene el control de todo. Dios se mueve de diversos modos y nuestro corazón debe de ser sensible a su dirección y a su propósito. Muchas veces nosotros hablamos, pedimos y pedimos, y tal vez el Señor ya nos ha dado la respuesta a nuestra oración, pero porque no dejamos o no lo escuchamos a Él, no lo hemos visto o no le hemos entendido. Sabe de que orar es tener una conversación entre dos partes. Cuando oramos nosotros estamos orando y Dios está escuchando. Pero la respuesta, nosotros tenemos que callar para escuchar la respuesta de parte de Dios. Debemos tener la certeza y seguridad en algo, y eso es que la obra de Dios siempre nos va a generar a nosotros gozo y alegría. Lucas capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice que el ángel le dijo a Zacarías, no temas, ¿eh?, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mire, el ángel le dijo, no temas. O sea, las buenas nuevas, la respuesta de Dios va a ser cosa de gozo para nosotros. No nos va a causar miedo, no nos va a causar duda, sino que al contrario nos va a alegrar, como le hizo ver el ángel a Zacarías, porque le dijo, y tendrás gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, hablando del hijo de Zacarías. Al comienzo de la obra de Dios tal vez pueda ser un poco difícil entenderlo,
Tal vez al principio nosotros no entendamos por qué Dios no trae respuesta a nuestras oraciones. El asunto para nosotros puede ser de que Dios se haya olvidado ya de nosotros. Y tal vez entendamos cuando venga la respuesta, por qué es que tuvo que suceder un tiempo después. Pero Dios sabe el gobierno de todo, y por eso vemos que Él dice al sacerdote Zacarías: no temas, sino que esto va a ser motivo de alegría, porque que tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Le dice Zacarías: no temas. Entonces, no temas, ¿qué quiere decir? Que Dios está al mando de todo y sabe muy bien lo que está haciendo. Hoy día, en esto que estamos pasando, en este COVID-19, Dios nos dice: no temamos, que Él tiene todo en control y que Él a su tiempo mandará a su ángel para que la sanidad vuelva a venir a nuestra vida, para que nuestro diario vivir vuelva otra vez. Eso sí, si se da cuenta, ya no vamos a tener una vida como la que teníamos antes de esta pandemia. Definitivamente nuestra vida ya cambió. Va a ser totalmente diferente. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir de una manera diferente. Por eso no se desespere, no se angustie, no quiera hacer lo que hacía antes de esta pandemia. Espere en el tiempo de Dios, que Dios tiene todo en control y que Él siempre va a proveer. También debemos de tener muy presente que las cosas no ocurren en nuestro tiempo. Tengamos presente esto, sino más bien en el tiempo de Dios. Y es así como vienen las mejores cosas de Dios para cada uno de nosotros. Recordemos que en el tiempo de reposo hubieron sanidades, ciegos vieron, paralíticos caminaron, endemoniados fueron echados. Tal vez no sea específicamente lo que nosotros deseamos, pero sin duda será lo mejor para nuestras vidas cuando venga al tiempo de Dios. En el caso de Zacarías y Elizabeth, iba a nacer un gran profeta, del cual el mismo Señor Jesucristo lo anunció y lo mencionó, porque Él dijo: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas 7:28. Vemos pues que el Señor hizo un gran milagro, pues Elizabeth era estéril y pudo concebir un hijo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y le dio, a pesar de su avanzada edad, no solo un hijo, porque para tener un hijo, usted mamá, usted lo sabe, necesita muchas fuerzas. Ahora imagínese una ancianita, ¿qué fuerzas no iba a necesitar para concebir un hijo? Por eso para Dios no hay nada imposible. En verdad se lo digo. En aquel tiempo lo más seguro fue cuestionado y tal vez hasta fue rechazado y fue juzgado, porque debemos recordar que para los judíos el no tener hijos era una manifestación de juicio, tal vez por algún pecado oculto que alguno de los dos tenía. De esa manera era visto cuando una pareja no podía tener hijos. Entonces ellos tuvieron que haber sido criticados. Pero después de recibir la noticia, la palabra de Dios que trajo el ángel Gabriel fue sin duda la poderosa semilla de Dios para Zacarías. Esa fuerza que él necesitaba, esa esperanza. Y para Elizabeth también. Por eso, un tiempo después, nació Juan. Motivo de gozo, alegría, regocijo que nunca sus padres habían vivido. Porque esa era la alegría más grande que una pareja podía tener. Dios sigue depositando y sembrando semillas en cada corazón. Sigue dando fuerzas, sigue dando ánimo, sigue dando vida, sigue dando bendición. Y de aquí a un tiempo nosotros vamos a ver la bendición que trae para nosotros los que hemos sabido esperar en Dios en este tiempo. Los que nos hemos acercado mucho más a Él.
los que ahora entendemos mucho más la necesidad de buscar a Dios y de congregarnos cada semana. Y ahora debemos de entender que necesitamos no solo congregarnos cada semana. Si pudiéramos congregarnos cada día sería algo maravilloso. Pero los servicios que usted tenga en su iglesia, en su templo, no deje ahora de asistir a ellos, porque Dios tiene algo para nosotros en este nuevo tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Como reflexión final, mis amados hermanos, quiero compartir que es pues es muy importante ser obedientes a Dios y perseverar aunque hayan obstáculos, aunque en el camino no vengan las respuestas inmediatas. No renunciemos a nuestra oración ni a nuestro servicio a Dios. Todos tenemos un servicio que prestarle a Dios. Ahora que regresemos a nuestros templos, si Dios le ha dado a usted dones, si Dios a usted ha depositado su confianza y que le ha dado a usted muchos privilegios, no se olvide de ellos. Sígale sirviendo a Dios. No deje de orar. Él sabe cómo responderle y en qué tiempo, y lo que Él traerá para nuestra vida será algo maravilloso. El Señor nos sorprenderá con su respuesta y con su gran bendición. Será en su tiempo perfecto y será grande la bendición. Los tiempos de Dios son los mejores tiempos. Recordemos esto, que lo mejor aún está por venir. Mis amados hermanos, con esto concluimos este estudio de estas semanas. La próxima semana estaremos iniciando algo nuevo y que sea para edificación de este tiempo que estamos en nuestros hogares, dándole gracias a Dios siempre por todo lo que ha estado haciendo en este tiempo. Y yo le pido de todo corazón que siga meditando en su palabra, que no pierda las esperanzas, que Dios tiene todo en sus manos y que nosotros, dice, que somos como la niña de sus ojos, que Él dice nos tiene en el hueco de su mano y no permite que nada nos vaya a suceder. Lo único que nos dice es que seamos obedientes y que también nosotros ahora que lo hemos recibido y que sabemos de que tenemos responsabilidad también, no dejemos de cumplir no solo las responsabilidades que nos habla la palabra de Dios, sino que también las responsabilidades que nosotros hemos tomado cuando hemos decidido congregarnos en algún lugar. Que el Señor me lo siga bendiciendo, mis amados hermanos, y que siga teniendo un buen tiempo en casa, disfrutando de la palabra de Dios, y que muy pronto nos vamos a poder ver y que vamos a tener en nuestra congregación un buen tiempo también de escuchar muchos testimonios. Vamos a tener un tiempo especial de escuchar los testimonios de cada uno de ustedes, de lo grande y maravilloso que Dios ha sido en este tiempo. Que Dios me los bendiga y que sigan teniendo una bendecida semana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, y que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo a través de su palabra. Amén.